Bienvenidos nuevamente a este segmento Recorriendo la Fe. Mi nombre es Joel Barracín. En esta oportunidad, voy a hablar un poco acerca de mí mismo, ¿sí? En este momento me encuentro en Tonsupa. A veces suceden cosas que uno no planea. A veces llamamos desgracias con felicidad. No puedo hablar nada acerca de lo que sucedió esta semana, pero la próxima estaremos entrevistando a un hermano muy apreciado para mí realmente y ahí compartiremos probablemente algo de lo que pasó esta semana. ¿Quién es Joel Albarracín? Bueno, hoy por hoy me considero un hijo de Dios realmente, sí. Me considero un guerrero espiritual, un rebelde como algunos hermanos quizás lo han hecho con algunos de mis amigos también, pero un rebelde me considero de la fe, un rebelde espiritual contra causas que son realmente incorrectas. Siempre tiene un carácter fuerte, ¿sí? Fue la manera en la como me crié o me desarrollé. Siempre he sido, ahora ya menos, pero muy impulsivo era cuando era adolescente. Y eso me ha traído un montón de problemas, siempre he estado en el ojo de la tormenta. Pero considero que de una u otra manera Dios nos permite formarnos nuestros caracteres para realmente como un tipo de preparación para el ministerio. Yo considero que si no tuviera este carácter, posiblemente las cosas espirituales que he visto desde que era niño en mi hogar, porque bueno, yo nací en un hogar, dentro de un hogar cristiano, entonces considero que me hubiera ido realmente de la vida espiritual, me hubiera ido de la iglesia, me hubiera hasta golpeado con algunos hermanos, pero considero realmente que la forma en la como mi carácter se desarrolló o se ha desarrollado me ha ayudado mucho para el ministerio. Yo he participado, he estado colaborando con iglesias y también he estado formando parte de liderazgo en algunas obras. Entonces, la manera en cómo mi carácter es fuerte, a veces choca, pero también dentro de las iglesias es necesario tener este tipo de carácter para afrontar ciertas situaciones, ciertas circunstancias. Yo nací un 5 de febrero de 1992 en la ciudad de Cuenca, aquí en Ecuador. Mi papá también es de Cuenca, mi mamá es de Honduras, ¿sí? Mi mamá es de Honduras, yo nací en un hogar cristiano, como les comento, pero ya desde antes, durante el periodo de gestación, ya estando en el vientre de mi madre cuenta que ella ya me entregaba a Dios, que ella ya un día dijo, bueno, te entrego este hijo a ti para que sirva para tu obra. Entonces yo ya estaba literalmente predestinado desde el vientre de mi madre para trabajar en los caminos del Señor. Y eso ha sido bendición espiritual, pero la lucha con la carne complicada. ¿Por qué? Porque cada vez que yo, digamos, he querido dar un paso al costado dentro de lo que es lo espiritual o dentro de lo que es la iglesia, Dios me ha jalado la oreja y vuelta me ha traído de regreso. Recuerdo yo que estuve hasta los 5 años de edad en la ciudad de Cuenca. Posterior a eso, a mi padre le ofrecen la oportunidad de terminar sus estudios y obtener la licenciatura en teología en el Instituto Baxter, en Tegucigalpa, Honduras. ¿Considero que soy alguien importante? No. Para Dios sí, para mi familia también. Para el resto de las personas dejé de pensarlo hace mucho tiempo, porque cuando pensaba mucho en lo que piensa la gente, en el qué dirán, porque va un detalle importante. Realmente la mayoría de mi vida, incluso hasta el día de hoy, pero considero que ya hoy el día de hoy ya no es tan una presión para mí. Pero a lo largo de mi vida no ha sido realmente lo que Joe Albarracín hace, lo que Joe Albarracín dice, lo que Joe Albarracín piensa. Siempre ha sido lo que el hijo de tal hermano hace, el hijito de tal hermano piensa.
Todos aquellos que somos hijos de líderes, hijos de ministros, hijos de personas realmente que han sido de gran influencia para la sociedad, para el mundo espiritual, a veces es un peso grande que anda sobre nuestros hombros, porque la gente, siempre estamos en el, como digo, en el ojo del huracán, siempre la gente está viendo qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo. Yo sé que para la mayoría de los hijos sus padres son lo mejor que les ha tocado. Entonces, si me preguntan a mí, ¿qué piensas de tus padres? Para mí son lo mejor que es el mejor regalo que yo pude haber tenido. Yo he sido realmente un dolor de cabeza tremendo para mis padres y ellos jamás me han abandonado. Quizá muchas personas dirán, ay, pero así son los padres. No, conozco padres terribles yo. Eh, un par por ahí que a veces yo me pregunto y digo, a veces Dios le da pan al que no tiene hambre." Vamos a hablar un poco de esto más adelante, pero a veces la voluntad de Dios, a veces queremos comprender la voluntad de Dios y a veces no es posible. A veces yo digo, híjole, pues Dios permite cosas, Dios bendice a otra gente y a veces las personas no valoran esta bendición y a veces uno desea esa bendición y no es posible, no es voluntad de Dios y el aprender a vivir con eso es lo complejo. Regresando nuevamente a la historia, eh, fuimos a Honduras, yo ya estuve en todo lo que es mi periodo de la escuela, recuerdo, era niño, recuerdo que algo que pasa, ¿sí? Eh, ¿Por qué decido hacer esta entrevista yo solo? Es una autoentrevista, es porque perdón, considero que no soy alguien que, wow, todo el mundo debería estar viendo, soy súper importante, pero considero que las cosas que ha sucedido, las cosas que he vivido, sirven bastante como ejemplo para muchos cristianos, en el aspecto en el que me gustaría que vean esto para que no cometan quizás los mismos errores, eh, pero también porque he tenido varias experiencias dentro del mundo espiritual que considero que son importantes de compartir. Además, como tengo un carácter un poco fuerte, ya no soy tan impulsivo como era antes, hablo sin tapujos, sin censura. Salí de Cuenca, me recuerdo que en Cuenca yo era un niño bastante influyente, sí, desde pequeño. Ustedes la semana pasada recordarán, tuvimos, bueno, hace unos 15 días, eh, hice la entrevista a mi primo, Miguel, él es en Cuenca, entonces él mencionaba que o sea, siempre él está inmiscuido en el ámbito del liderazgo. Y es algo curioso, no es de vanagloria, no es por orgullo, pero a veces las cosas pasan. Y dentro de mi perspectiva, la familia Albarracín siempre o la mayoría de veces está en una postura de liderazgo, siempre. Nosotros no lo buscamos, el liderazgo siempre busca o nos busca. De alguna u otra manera estamos al frente de algo o compartiendo el liderazgo o la gente nos llama, nos pregunta, nos busca. Eh, es algo que pasa. Es Dios, sí, obviamente, pero también será por la personalidad, no lo sé. Pero yo recuerdo, era alguien influyente cuando era niño en Cuenca, sí, no para lo malo, pero recuerdo que los niños me seguían. En Honduras de igual manera, pero poco a poco esto fue cambiando. ¿Cómo fue cambiando? Porque como mis padres constantemente se cambiaban, pues para ayudar a distintas iglesias. Los que somos hijos de misioneros sabemos lo que significa eso. Entonces, es como que dentro de mí algo cambió un día y dijo, "Nah, ya me cansé de hacer amistades, ahí queda eso. Yo no tengo hermanos, soy hijo único, entonces, eh, si tenía amigos o no, llegó un punto en el que ya no me interesaba. No era mi objetivo ni nada por el estilo. Entonces, decidí seguir con mi vida tal cual venía. Considero realmente que el no haber tenido hermanos, en cierto punto, digamos que sí afecta.
Sí afecta porque no tienes con quién hablar. Yo veo varios amigos que, puchica, pelean con sus hermanos y todo, pero hay alguien ahí para jugar, para divertirse, para lo que sea. Yo no tenía eso. Mis padres, gracias a Dios, mis padres siempre me han provisto de lo que he necesitado y a veces también de lo que he querido. Como soy hijo único, siempre la mayoría de gente dice, ah, es el consentido. Exactamente, así es. Eh, pero en mi caso en particular, mi padre siempre ha sido un hombre súper influyente con la gente, siempre ha sido un buen ejemplo con la gente. Entonces, no ha sido lo que Joe Albarracín hace, sino lo que el hijo de el evangelista Osvaldo Albarracín hace, el hijo del profesor Albarracín, lo que está haciendo, el hijo del decano Albarracín, lo que está haciendo, el hijo, hoy por hoy, mi padre es director de la Escuela Quiteña de Estudios Bíblicos de Quema Internacional, entonces, hoy por hoy, digamos que no es lo que Joel Albarracín hace, quizás ya ha bajado esto, como menciono, y vamos a hablar el por qué, pero siempre ha sido así, el hijo del hermanito Osvaldo. ¿Por qué les digo esto? Y quizás los que son hijos de ministros me van a entender. Cuando tú eres un hijo de un líder, un hijo de un ministro, un hijo de alguien tan conocido dentro del Ecuador, y mi padre, bueno, la bendición de ser tan conocido dentro de Centroamérica, la gente no te ve como un ser, como un ente individual en el mundo, no. La gente te ve como el hijo de tal persona o de alguien que es tan influyente, y sabemos que dentro de la viña del Señor hay de todo. Hay gente realmente que busca a Dios, pero también sabemos, perdón, que hay gente que no es madura espiritualmente y por lo tanto se deja fácilmente llevar por Satanás. Y son estos hermanitos o hermanitas complicadas que hay dentro del ministerio. Entonces, que siempre están buscando la manera de mm, hacer que ahí caiga, hacer que el ministerio tambalee. Sabemos que no son los hermanos, sabemos que es Satanás, pero nosotros lo dejamos entrar. Entonces, siempre ha sido así y siempre uno, bueno, siempre mi mamá me decía, tienes que comportarte bien porque es lo correcto delante de los ojos de Dios, no porque los hermanos digan. Pero yo realmente sentía eso, que era realmente que yo no podía hacer nada, digamos, o sea, fallar en algo porque qué dirán los hermanos. Entonces, algo así fue mi infancia, mi transición de la infancia a la adolescencia. Estuvimos 4 años en Honduras, posteriormente a los 4 años, eh, mi padre recibe una llamada del hermano Ken Markham. Venimos al Ecuador para trabajar como profesor, mi padre. Venimos al Ecuador, a la ciudad de Quito. Recuerdo que ahí conocí a una amistad que hasta el día de hoy la tengo, pues él fue el primer domingo que estuvimos en la iglesia, él se me acercó, es Gary, es mi amigo, se me acercó y conversamos, desde ahí una amistad, nos volvimos compadres, como dicen. ¿Por qué decía al inicio del video que me considero un rebelde en lo espiritual? No soy perfecto y los que me conocen saben que no soy perfecto para nada. Saben que soy a veces una persona complicada. Siempre digo las cosas de frente y directo. Eso es una bendición, sí, pero cierto amigo cuando en una temporada hice Uber me decía, Joecito, no toda la gente está lista siempre para la verdad. Y mucho peor porque usted a veces habla ta, 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 ta y sin anestesia. Y ese siempre he sido yo. Yo siempre a veces hablo pum, pum, pum de frente y si te lastimé o te herí, ni me di cuenta. Y cuando me di cuenta ya es muy tarde, ya las personas están enojadas o resentidas o dolidas. Pero, ¿por qué considero yo que mi carácter se formó de esa manera? Es porque realmente yo crecí escuchando problemas de los hermanos en la iglesia. Al no tener hermanos, no tener con quién jugar, siempre pasaba con mis padres. Y mis padres pues conversaban en la casa abiertamente, qué tal hermano, qué tal hermana, que el hijo, que el abuelo, que el sobrino, que el nieto, que el vecino y no sé cuánto.
Y los típicos problemas dentro del mundo espiritual, que es que el hermano está resentido porque no le visitan, que la hermana también, que el hermano, un hermano dijo una cosa, la hermana dijo otra, aquí, allá, se convirtió en chisme. Entonces, siempre o- yo escuché, siempre crecí durante mi etapa de crecimiento y mi cambio de la niñez a la adolescencia, crecí escuchando problemas de la gente. Considero que hasta un cierto punto eso no me afectó, pero cuando sucedieron cosas explícitas, ya con una conciencia un poco ya más adulta, sí me afectó. Y yo creé un resentimiento. Vaya, vayan a decir ahora el hijo del gran Osvaldo, ahora es un resentido social. No, creé un resentimiento no contra la iglesia en general, contra un grupito de hermanos en especial, porque realmente hicieron de mi vida espiritual realmente un reto completo. Considero yo que el liderazgo debe ayudarnos para crecer de una manera óptima y espiritualmente, o sea, llegar a la madurez espiritual, pero no con maltratos, no con cosas injustas, y voy a hablar de eso más adelante, pero fue así mi transición de la escuela al colegio, en la ciudad de Quito, tenía mis amigos ahí. Y dentro de la iglesia, pues obviamente iba a la clase de niños, a la clase de jóvenes. Y llegó un punto en el que a mi padre le dan, digamos, le hacen la propuesta de ser anciano de la iglesia de Cristo. Y él acepta. Él acepta esta oportunidad. Considero yo que es una gran bendición por parte de Dios ser que seas anciano de una congregación. Y la presión era más, porque ya no era solo el hijo del evangelista que debe portarse bien y tener cuidado, era el hijo ya del anciano y toda la gente en la iglesia era como que yo llegaba a la iglesia y la gente, "Shh, ¿dónde está el hijo del anciano? Vamos a ver qué está haciendo". Entonces, recuerdo que cuando mis padres siempre han estado en alguna posición de liderazgo, el 100% de las 24 horas del día es enfocada hacia los hermanos y hermanas. Considero que es correcto, pero a veces hay un problema, porque a veces nos enfocamos tanto en la iglesia que la familia se descuida un poco. Entonces, imagínense, yo desde niño ya escuchaba problemas. En la adolescencia, cuando uno aquí normalmente le llamamos la edad del burro. Permítame un segundo, voy a... Está el día amaneció nublado y tenemos algo de contraluz. Traje mis cámaras, sí, traje mis cámaras para hacer el video respectivo, pero como no fue un viaje planeado, olvidé mis tarjetas de memoria. Entonces, estoy con mi celular y estoy con los micrófonos. Pero como les comentaba, la presión era un poco más grande porque ya era el hijo del anciano, el que debía comportarse bien, el que debía actuar de cierta manera. Hay una frase, no es mi frase, pero la he escuchado antes, la he escuchado varias veces y hoy por hoy a veces la comento y la comento a veces a la iglesia porque considero que es algo real porque yo lo he experimentado y lo he vivido. Dice así: de todos los lugares en los que tú puedes trabajar secularmente o eh, en tu vida, en tu casa, el lugar en el que peor paga a la gente es en la iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque sabemos que en la iglesia no el ambiente es 100% perfecto. Hay hermanos con problemas, con dificultades. Hasta un cierto punto yo llegué a pensar que la iglesia es como un hospital donde vamos puros enfermitos, que tenemos muchas dificultades, vamos a buscar de Dios, por supuesto, pero hay esta lucha entre el bien y el mal, sí, porque somos seres espirituales ya después de haber recibido a Cristo, después del bautismo, pero también siempre luchamos con esta parte carnal, donde la parte que nos quiere a veces llevar al viejo mundo, porque así es nuestra naturaleza.
Pero, ¿por qué digo que es el peor lugar en el que peor paga la gente es en la iglesia? Es porque luego de yo haber visto que mi padre se entregó durante 4 años literalmente a escuchar problemas de hermanos, problemas de hermanas, de aquí y allá, eh, dentro de aquí de la iglesia surgieron un par de hermanos que no eran espirituales, únicamente buscaban su propio beneficio. Como no les salió las cosas como ellos quisieron, este hermanito se paró, recuerdo, un domingo en la iglesia y habló, pero cosas que son terribles para una iglesia. Mi padre le dejó que hablara. Después de que terminó de hablar, empezó a murmurar la gente. Yo siempre me sentaba en las gradas, en la parte de arriba de la iglesia, porque desde ahí se ve todo. Y ahí se sentaban mis amigos de la juventud, entonces era el lugar ideal. Escuchar ustedes que les digan a sus padres que se larguen, que se vayan, ah, creo que a cualquiera le daría rabia. A cualquiera le daría ganas de bajar y meterle su trompón. Porque ah, realmente a mí me dolió en ese tiempo eso. Y ahí creció digamos, mi resentimiento, o ahí surgió, porque luego de haber visto que mis padres se entregaron, perdón, durante 4 años y un poco más dentro del ministerio, y ver que la gente nos decía, sí, que se largue la familia Albarracín, sí dolió, sí dolió. Ahí se le olvidó a la gente que mis padres los visitaban, que se les ayudaba, que la iglesia estaba al pendiente de ellos, por el comentario de estos hermanitos que, gracias a Dios, Dios es un Dios justo y la misma de Escrituras dice, mía es la venganza. A veces sé que nosotros queremos decir, pero úsame como tu instrumento, pero a veces es mejor dejar que Dios se encargue. No es alegrarse del mal, pero sí le complace a uno el saber, bueno, que Dios es un Dios justo. A veces para nuestro pensamiento el castigo de Dios se demora, pero cuando llega, llega. Y recuerdo haber escuchado a un hermano disculparse luego de muchos años, ya en otro tiempo, pero es de esas cosas que digo, Dios es un Dios misericordioso también. Pero en ese tiempo yo no estaba con esa misericordia. Yo en ese tiempo estaba lleno de ira, de frustración, enojo. Decía, ve, durante 4 años no fuimos a la playa. No hemos salido, no hemos podido estar como familia bien. ¿Por qué? Porque siempre era la iglesia. Y ver que la iglesia le decía a mi papá que se largue y que todo, o sea, wow, sí fue duro, fue complicado. Posterior a que, bueno, la iglesia, después de eso la iglesia pasó por un periodo complicado. Sabemos que a veces considero yo incorrecto que la iglesia sepa todo, porque no toda la iglesia es madura, no toda la iglesia tiene la conciencia bien puesta para discernir entre lo que es un problema y hay la consecuencia. Entonces, la mayor parte en esa, yo recuerdo que esos tiempos eran, la Colón era lo máximo, habían 400, 500, 600, a veces no había dónde poner un pie de la cantidad de hermanos y hermanas que había en la iglesia. Con este suceso se fue más de la mitad, quedamos poquitos, y aún así, a pesar de todo, mi padre luchó junto con otros hermanos, la iglesia se sanó, se restauró. De nuevo volvieron estos hermanos que se habían ido por causas injustas según ellos. Volvieron y bueno, mi padre, es algo que admiro siempre de mi padre, porque hay muchas personas que se envanecen en el liderazgo. No todas, no estoy hablando de nadie en específico, pero es parte de nuestra naturaleza que estamos en un puesto de liderazgo, nos gusta, nos agrada, y querer sacarnos de ahí se complica bastante. Mi padre no, mi padre, cuando ha considerado que ya una obra, una iglesia está preparada y lista para un nuevo liderazgo, siempre ha dado un paso al costado. Y llegó a ese punto luego de ya varios años en el que dijo, basta, la iglesia creo que puede elegir nuevos ancianos, entonces él da un paso al costado
Y recuerdo que le preguntaron a él si X hermano estaban listos. Mi padre dijo, no les veo realmente tan listos y maduros espiritualmente, pero la iglesia ya tomó su decisión, los eligió y empezaron los conflictos. ¿Por qué? Yo no, no me considero una persona que no se someta. Yo no tengo problema en someterme a un liderazgo, pero cuando veo actitudes realmente que afectan la vida espiritual, pierdo la cabeza. Porque considero que tú, para ser un líder, tú necesitas estar bien centrado, necesitas estar en contacto con la gente, pero sobre todo tener ese tino, porque yo no considero que la iglesia sea una empresa donde tú puedes llegar y maltratar a la gente o ordenar. Y eso es lo que empezó a suceder. Por eso decía, este es un podcast distinto porque aquí voy a hablar yo de cosas que realmente sucedieron. Y siempre he estado en el ojo de la tormenta, en el ojo del huracán, en problemas y en dificultades. Esta vez tal vez ya no me meten en problemas, pues estoy hablando de mí mismo y de cosas que realmente yo he visto que pasa. O sea, he visto el problema que hay a veces en el liderazgo dentro de nuestro contexto como Quito, digámoslo así, para no extender en otros lados, o Pichincha, que es lugares donde yo he estado trabajando, ayudando. Pero recuerdo que un día estos hermanitos que estaban en el liderazgo, se les ocurre una espectacular idea de que el hermano que llegue más tarde de las 9 en punto se le cierra la puerta y no entra. Yo, ¿cómo? Sí, recuerdo que eso hacían, tal vez lo hacían en tiempos de que mi mami cuenta que era niña y pues eh, les obligaban a ir a la iglesia católica y ahí si hablabas del cura, sí te daba. Pero dentro de la iglesia de Cristo yo jamás había escuchado eso, que tú vas a cerrar la puerta a los hermanos para que no entren por llegar tarde, castigados. Empezaron a haber maltratos hacia los estudiantes del instituto, con maltrato no físico, pero por ejemplo, hey tú, anda, trae esa silla, baja esa mesa. Actitudes realmente no correctas dentro de liderazgo. Y era complicado. Entonces, ¿qué pasaba? Que, por ejemplo, a ver, yo pienso que el liderazgo se gana. Tú no puedes imponer ser líder. Cuando tú impones ser un líder, cometes varios errores porque piensas que la gente debe seguirte, piensas que la gente debe obedecer. Entonces, cuando venían a la familia o a mi padre, decía, ahora tú tienes que someterte. No es así. Sí, obviamente hay que someterse dentro de lo espiritual, pero más allá de eso, tú al ser líder debes ser un ejemplo para que yo diga, wow, me someto sin problema, acepto todo sin problema. Y comenzaron estas actitudes de este liderazgo. Recuerdo que a la edad de los 13, 14 años, no sé quién estaba, no recuerdo quién estaba en el Ministerio de Niños en ese tiempo, pero la cosa es que de una u otra manera terminé siendo profesor de la clase no recuerdo si fue de 9 a 11 o de 11 a 13, pero por ahí daba yo ya clases. Y siempre a mí las clases me han gustado hacerlas súper didácticas, siempre me ha gustado incentivar a la gente, o en este caso a los niños, para que traigan su Biblia, para que vengan puntuales. Entonces, recuerdo que yo siempre compraba galletitas, juguito, gelatina, para como incentivar, ¿verdad?, a los niños. Entonces, un día, un domingo, como siempre, característico de mi familia, la puntualidad pienso que es uno de los puntos fuertes de nuestra familia. Si es una reunión a las 9, estamos 8:30 por cualquier cosa. Recuerdo que llegamos como todos los domingos temprano y no alcancé yo a comprar estas golosinas. Salí de la iglesia, me fui a la tienda. En la tienda creo que había gente, no recuerdo así. Y a lo que regreso estaba la puerta cerrada. Ay, digo, y ahora golpeo la puerta, no respondían. Me fui al otro lado. Los que conocen la IKEA saben que hay una puerta por donde entra hoy en día la iglesia y hay otra puerta por donde es el garaje
que da realmente a la parte de adentro de las instalaciones. Recuerdo que golpeé ahí, se acercó un hermano y dijo, no puedes entrar. Digo, pero yo llegué temprano, solo fui a la tienda a comprar algo para mi clase, necesito entrar. No, no puedes entrar. Yo, ¿y ahora qué hago? Y ahí empezó mi rebeldía espiritual, porque decía, no es justo. Y afuera había un montón de gente, unos 40, 50 hermanos ahí, sin poder entrar. Hoy por hoy es un portón sellado, pero antes había unas rejitas con unos adornos antiguos donde tú podías poner tu piecito y pasarte. Tal cual eso hice. Me pasé el portón para caer al otro lado dentro de la iglesia y a lo que me doy la vuelta ya estaba un anciano ahí. Uy, me dijeron de todo, que soy un rebelde, que qué vergüenza, que el hijo de Osvaldo Albarracín, el ex anciano, con razón, que no sé cuánto, que me acabaron. No me importó, me fui a dar mi clase. Pero empezaron ahí los conflictos, porque, como les decía, por cómo es mi carácter, yo siempre digo las cosas de frente. Siempre voy de frente con todo. Y aún dentro del mundo espiritual, considero que todos somos iguales. Que tú seas un poco más maduro espiritual que yo no te hace más grande que yo o que mi persona. Pero a veces se malinterpreta este aspecto del liderazgo. Yo lo veo así, si estoy equivocado, pues ya me he de dar el tortazo, pero por cosas que yo he vivido me he dado cuenta que es así. Si tú estás dentro del liderazgo, y el mismo Jesucristo en las Escrituras nos dice que Él vino a servir, no a ser servido, y Él, siendo tan grande, se humilló a sí mismo. Entonces, considero yo que para ser líder tú debes estar dispuesto a tener el liderazgo, sí, pero que la gente te vea como un ejemplo, no como el jefe mandón, como sucedió en ese tiempo. Entonces yo le hablaba de tú a los ancianos, sin tener mucho conocimiento de las Escrituras, siempre he tenido una mala memoria. Me ha costado memorizarme los versículos bíblicos, pero siempre le hablaba de tú a los ancianos y les decía, yo recuerdo que les dije a los ancianos ese tiempo, eso no es correcto, o sea, eso que ustedes están haciendo no es correcto, aún siendo un adolescente. Obviamente no me hicieron caso, ¿qué van a hacer caso a un niño de 13, 14 años? Tampoco hicieron caso a mi padre con los consejos. Recuerdo lo que le dijeron es, usted ya no es del anciano, así que qué pena. Recuerdo que decían, ahora sí hay ministerio de mujeres, ahora sí hay ministerio de tal. Entonces, había una actitud, considero yo que el liderazgo en ese tiempo no era bueno. Y se reflejó en los resultados de la iglesia. La gente disminuyó, la gente se fue. ¿Por qué? Por el maltrato. O sea, el liderazgo no es para maltratar, hermanos y hermanas. Si tú estás ahorita en un puesto de liderazgo, iniciando un puesto de liderazgo, no es una empresa, no es tu empresa. Los hermanos y hermanas no son tus empleados, no son tus sirvientes. Tú estás para servir y como líder estás ahí para ser un ejemplo para ellos. Eh, Empezaron las dificultades porque les decía y no me hacían caso. Dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Pues no me hacen caso. Iba con varios amigos, no nos hacían caso. Lo bíblico dice, bueno, tenlo por gentil, dice las escrituras, pero no hay cómo hacer eso, pues es un anciano. ¿Qué hacemos? ¿De qué manera puedo impactar y ver que la gente vea que esto está incorrecto y mal? En ese tiempo en auge era el hi-fi, la red social que estaba en auge. El Facebook era como que algo inicial. Yo me creé una cuenta de Facebook, no tenía agregado casi a nadie y empecé. Nunca dije nombres, nunca dije es de esta iglesia tal, pero decía, nuestra vida como cristianos es complicado y a veces no entiendo la vida espiritual. Publicación. Segunda publicación, dentro de 3, 4, 5 días. Cierta iglesia decide ahora cerrar las puertas si tú llegas tarde. ¿Qué podemos esperar de la iglesia de Cristo en el siglo XXI? Post. Un día llaman a la casa y como no pueden decirme a mí de frente, porque para eso sí les costó, les faltó, le llaman a mi padre a decir que me convocan a una reunión. Mi papá decía, ahora, ¿qué hiciste?
¿qué nos metiste ahora? Yo, "Ah, será las publicaciones de Facebook", dije yo. Entonces ya fui preparado, ya fuimos preparados para lo que íbamos a escuchar, tal cual, que sí, que su hijo, hermano, está publicando cosas de la iglesia, que diciéndonos, haciéndonos quedar mal como líderes. Y yo digo, ¿qué pruebas tienen? Estos hermanitos, increíblemente, en vez de preocuparse por la gente en la iglesia, se dedicaron a hacer capturas de pantalla de todas mis publicaciones. Entonces mi primera reacción fue, sí, yo hice eso. ¿En qué momento dice tu iglesia? ¿En qué momento te nombra a ti? Obviamente era para ellos, porque no hacían caso, entonces quería que el mundo sepa que esas cosas no se hacen. La iglesia no está para que tú cierres las puertas. Pero otra cosa que he aprendido de mi padre dentro del mundo espiritual es que a veces hay que perder para ganar. Tú sabes que hay gente terca que no va a entender de ninguna manera. Tú eres un poco más maduro espiritual, cede para ganar al hermano, para que el hermano espiritualmente le ayude. Hicimos las paces, prometí yo que no iba a volver a hacer eso, ellos no hicieron nada porque para ellos estaba bien cerrar las puertas, ellos eran los ancianos. Y yo le dije, ¿ustedes cómo obtuvieron estas capturas si ustedes no están agregados a mi Facebook? Y ahí fue cuando hoy por hoy entiendo que no todo el mundo es tu amigo. Mi amigo que era en ese tiempo fue el que corriendo fue a hacer las publicaciones, a hacer las capturas y mira papito, el Joe anda diciendo esto. O sea, si tú eres tan espiritual, ven y dímelo de frente. O sea, ¿qué te cuesta? Pero no, tomó la idea fácil de vamos a destruir a la familia Albarracín y vamos. No funcionó, no les funcionó para nada. Entonces se volvía cada vez más intenso el conflicto, hasta un punto en el que yo me cansé. Dije, bah, dejé de pelear, dejé de discutir, me quedé callado. Me quitaron de la clase de niños porque era un chico rebelde. Y nada, me quedé como cualquier miembro de la iglesia que llega, se para, se sienta, ora, canta, amén, participa de la cena y se va. Y me iba con ese enojo, con esa molestia, con ese resentimiento. Durante años les guardé resentimiento a estos hermanitos. Hoy por hoy ya siento que los perdoné. Pero, ay, es que eran unas actitudes que, Dios mío, eran terribles, terribles, terribles. Eh, el hecho de haber nacido en un hogar cristiano no me hizo perfecto, no me hizo un angelito. También tuve mis momentos de irme al mundo, de ir a las pasiones del mundo. Me, eh, Hacía básicamente lo que cualquier adolescente hace o hacía en ese tiempo. Y inconscientemente fui creando este resentimiento. A la edad de los 19 años, se me ocurrió la grandiosa idea de casarme a escondidas, me casé a escondidas. Otro golpe para mis padres. Nos casamos, recuerdo un 8 de abril con Yasmín del 2011. Yo siempre he tenido el pensamiento de que, o crecí realmente escuchando eso de que, como crecí escuchando problemas de hermanos en Cristo, siempre escuchaba que a las puertas del horno se quema el pan, me parece que ese es el dicho. Y yo dije, antes de meter la pata, ve, mejor casemos. Ya casados no pasa nada, estamos benditos dentro de los ojos del Señor y eso hicimos, nos casamos. Y recuerdo que cuando ya se hizo público que nos casamos, hicimos una ceremonia luego ya espiritual, sí, recuerdo, en la casa de los papis de Yasmín, hicimos la ceremonia allá, mi padre nos casó, y recuerdo que luego que se hicieron públicas las fotografías, la iglesia ya sabía, y recuerdo que el primer domingo que vamos entrando, una hermana, que no voy a decir el nombre, hace este gesto. Y viene y le toca el vientre
a Yasmín y le dice, ¿de cuántos meses está, hermanita? Porque en ese tiempo la mayoría de nuestra generación que se casaba era o por adulterio o fornicación. Todavía tengo dificultad en discernir cuál de los dos es cuando eres soltero y tienes relaciones sexuales. O dos, ya el chico le había embarazado a la chica. Y esta hermanita viene y le toca el vientre y nosotros nos quedamos, ¿qué? Así como, ¿what? Y la gente empezó a murmurar que sí, que yo la había embarazado a Yasmín, que por eso nos habíamos casado. Pasó el tiempo, nunca se vio el vientre hinchado, nunca hubo niños ni niñas. Y ahí está. O sea, actitudes de una anciana, de una esposa de un anciano de la iglesia, así es como que preocupante. Pero Dios es justo. Y pasó el tiempo y ahí está la recompensa. No quiero hacer muy largo este podcast, entonces voy a pausarlo aquí. Tengo muchas experiencias por contar, pero el día hoy está nublado, entonces hay un contraluz un poco feo. Para compartir realmente estas experiencias que considero que son buenas, yo bien tendría para hacer un libro, pero hay que aprovechar la tecnología hoy por hoy. Y voy en la siguiente parte a contar ya un poco cómo fue mi experiencia dentro del liderazgo cuando salí de esta iglesia por ciertas actitudes que fueron peores que cuando las que estaba en la adolescencia. Así que les espero, bueno, espero que vean el siguiente video o espero que vean este video. Las partes aburridas, pues es como las partes aburridas de las películas donde esperamos ya rápido que se haga justicia o que pase la acción, pero he querido compartir esto con ustedes para que analicemos realmente cómo es la realidad de nuestras iglesias, cómo es el liderazgo, si tú estás teniendo problemas en tu liderazgo, para que analices y pienses tu actitud. Y si tú eres miembro y ves que tu liderazgo está mal, no te digo que hagas un boicot ni que dividas la iglesia, pero que no te quedes con las manos cruzadas, porque al tú quedarte con las manos cruzadas te conviertes en cómplice de lo que está sucediendo. Dios les bendiga y nos vemos en el siguiente video.